Comenzando. Buenas tardes, soy yo de nuevo, Pedro Gerardo Sánchez Camaño. Ahorita voy a presentarlo del segundo parcial de ajuste y tolerancia, que son los principales temas de los datos. Aquí vamos a definir un poco sobre los datos, cómo aplicar los datos de las GIT y cómo identificar los datos en una pieza o en una pieza sólida. Comenzamos. Primero tenemos que definir qué es un dato. Un dato es un punto de referencia que nosotros lo vamos a guiar y donde va a controlar cierta parte de una geometría. Igual, de los datos se va a aplicar otras cosas importantes. Una de esas será lo siguiente, de cómo los datos se aplican a las GITs. Para eso, los datos y las GITs nos va a ayudar más a facilitar de cómo vamos a identificar la pieza y cómo la vamos a visualizar. O más fácil, identificar qué orden vamos a analizar la pieza y qué datos van a pertenecer a tal lado de la pieza o en la cara de la pieza. Otra cosa que tenemos que hacer en el análisis de los datos es el dato feature. Los datos feature son el dato feature point, un punto de referencia, el dato feature linear, que es una línea que nos sirve para, para dar referencia a la pieza, y el otro, el dato feature part, que es un plano que nosotros vamos a analizar o cómo nosotros lo vamos a visualizar. Otra cosa que tenemos que saber de los datos son sus jerarquías. Una de las principales, una de las principales características de los datos son las jerarquías. Una de esas principales son la ubicación, la orientación y la forma. Literalmente el cuadro de control nos va a dar esas características. Mejor, nosotros le vamos a dar las características necesarias a las piezas para tener un control en la pieza al momento de hacer el análisis y hacer también la elaboración de feature. Después de eso voy a explicar un poco sobre la elaboración de un feature con los siguientes datos. Cuando, por ejemplo, al momento de hacer un análisis, tener un dato A y B, pero también saber a elaboración de un feature de, por ejemplo, si tomamos en B o tomamos en A. Eso será importante porque nos ayudará a la creación de un feature y nos va a ayudar a entender un poco más la elaboración de una pieza al momento de dibujarla y hacer un feature para hacer sus análisis. Otra cosa que también tenemos que saber sobre los datos es sobre los grados de libertad. Los grados de libertad es que lo podemos identificar en dos formas, que es la traslación y la rotación. La traslación la podemos ubicar que, por ejemplo, que se mueva en X, Y y Z. Así lo podemos identificar. Y la rotación es cuánto lo podemos mover o cuánto lo podemos rotar al momento de hacer análisis. Otra cosa que también tenemos que identificar de los datos es lo siguiente, que es un FOS y no FOS. Esto nos ayudará más para identificar las geometrías y las GT que podemos agregarle a las piezas. Una de las cosas más importantes al momento de saber esto es identificar el FOS y no FOS. O para que no sepan qué significa FOS, significa Feature on Site, la forma geométrica definida por una dimensión de tamaño. Ya que sabemos ese concepto básico, tenemos que identificar qué es un FOS y no FOS. Un FOS lo podemos definir como una geometría, digamos, especial. Por ejemplo, en este dibujo identificamos que es un FOS porque tiene un círculo, una instrucción en el dibujo. Y un not FOS es algo que a lo mejor tiene una característica especial. Por ejemplo, un not FOS se identifica por un Fafner, un FA y un Superfred, que lo podemos identificar que sería una cana. Por ejemplo, un momento, aquí está, podemos identificar que un no FOS se identifica por una GT que lo podemos definir que sería esta, que estamos identificando que solo estamos estudiando esto, es una cana lisa
que es que la característica principal de un FOSS, no, de un no-FOSS. Y ahora un no-FOSS lo podemos identificar por varias GITs, pero una de las principales características de un FOSS son las siguientes, que sería un HOR, SNOR, TAP, FOSS y un SHAFT. Pero, una de las principales visualizaciones de un FOSS, son más a los agujeros. Por ejemplo, en esta pieza, al momento de analizar esta cara, sabemos que, aquí ahorita vamos con los datos otra vez, que un FOSS que es una instrucción que donde necesitamos especificar la orientación, la longitud y cómo lo podemos plasmar. Otra cosa que también tenemos que identificar sobre estos datos es ahora aquí ya donde vamos, donde lo principal que explicaron, el control, la ubicación y la orientación, dónde está ubicado y cómo lo podemos visualizar. Aquí vamos a tener un orden, acá vamos a tener un orden que es el datum A y B. El datum A sabemos que controla toda esta parte de la pieza. Y el datum B es donde tiene un control en este lado de la pieza. Y así podemos definir cómo tener cómo podemos identificar el datum y cómo identificar el no FOSS y el FOSS. Así, ubicando la pieza y cómo lo estamos especificando. Qué lado controla el otro y qué lado controla el otro lado. Así de fácil se identifican los datos y también identificamos los FOSS y no FOSS con el cuadro de control y cómo nosotros tenemos que hacer el análisis. Después de esto voy a especificar más cómo colocar en Storyboard y en CATIA los FOSS y no FOSS y cómo aplicar esto en un feature mediante los analizados, donde podemos visualizar dónde podemos colocar la pieza y qué componente necesitan para tener agarre, para que distingamos los movimientos. Después de esto voy a hacer un análisis más adecuado sobre los features aplicando su geometría y las GIT que tiene las características principales. Gracias por la atención y gracias por su tiempo.